Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro Bueno, seguimos con este privilegio en el ambiente del Jockey Club en la Ciudad de Buenos Aires, en vísperas ya, en segundos de la conferencia de Horacio Calderón, hombre de la casa, de columnista de Cascos Azules, y estamos con el general Heriberto Auel, habiendo ya hecho un paneo muy pretencioso de mi parte, pero interesante de las potencias en el mundo y este triángulo amoroso que hay de China, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, el zarismo ruso actual y una Europa achicada. La unipolaridad, la bipolaridad y ahora estamos en la tripolaridad. Y esto es una disputa de potencias nucleares que están viendo cuáles son sus espacios propios. Es un tema geopolítico que está buscando su equilibrio, tal como lo planteó alguna vez el general Khrushchev en su tesis famosa que se llamaba el Pacífico, el océano político, donde él plantea Asia +1 más el mundo oceánico, que después planteó Mahan, ¿no es cierto? Y que después de Mackinder planteó también no el equilibrio sino el poder de dominación británica, justamente planteó el corazón del mundo, la isla mundial y desde ahí la dominación total. Bueno, todo esto creo que ha sido barrido por la situación de la aparición del artefacto nuclear en el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparece de nuevo la virtud de la tesis de Khrushchev, la búsqueda del equilibrio geopolítico. Y es lo que están buscando, pero con serias dificultades, porque cada uno está acomodando su posición a partir de aquel vacío del poder soviético. Mientras, en Iberoamérica estamos viviendo otra etapa. Estamos viviendo la etapa del terrorismo global, que se alió en Iberoamérica con el narcoterrorismo. Con el financiamiento que le daba justamente esta simbiosis, claro, en que se encontraron dos actores mutuamente cooperativos. Ante la desaparición del petróleo venezolano, para poder comprar elecciones en todos los países iberoamericanos e instalar las revoluciones ideológicas apoyadas en los antiguos aparatos de terrorismo doméstico propio de cada país, hoy hay un emparentamiento de lo que queda, fundamentalmente las FARC, que no se han desarmado, juntamente con el ISIS, pero apoyada regionalmente por los carteles de la droga. Entonces, el abastecimiento logístico, financiero, de todo este proceso en retirada, gracias al voto de los ciudadanos, ¿vale?, escandalizado por los problemas de corrupción, no por los problemas de la revolución. Este es el peligro que tenemos. No hay una conciencia de que se busca nuevamente este designio que alcanzó Venezuela con el Estado fallido. Porque ante un Estado fallido se busca ocupar el Estado, no ocupar el territorio, a través de un poder vicario regional. Y esto es lo que puede venir en Iberoamérica frente al escenario mundial que acabamos de describir. Lo desafío, mi general, a una interpretación que no, de ninguna manera me la adjudico porque no creo que sea propia, pero como telón de fondo hay
unas Naciones Unidas que ha intentado, más con mala suerte que con éxito, el intentar de morigerar, de atenuar, de monitorear, de aliviar las conflagraciones duras, fuertes. Y así como apareció un cisne negro, lo podemos tildar al artefacto nuclear, en el 89, para sorpresa de todos, se cae el muro de Berlín, en el 91 irrumpen una cantidad, afloran, se atomizan los conflictos y aparece la Naciones Unidas tratando de atenuar los efectos. No creo que las causas profundas se puedan atenuar. Y esa periferia, que fue el campo de combate, que usted bien describía, de dos potencias que no podían chocarse porque se aseguraba la destrucción mutua, bueno, se dispersó por todo esto. Ahora, en esa Sudamérica, en esa África, en ese todo el mundo periférico, están tratando de cómo paliar esto. Y yo rescato el ejemplo de Colombia, que no es del todo exitoso, que las FARC no se desarmaron del todo, que es dificultoso en extremo, pero al menos hubo una apuesta a futuro de intentar una salida. Y esto de los acuerdos, que también estuvo Cuba, también estuvo Noruega, los nórdicos que hablamos hace un rato, otros países, y esto quería, de esta forma un poco extraña, preguntarle, Naciones Unidas, el rol actual, que por ejemplo aparece en Colombia 2 años atrás, y un general argentino, de su honor, siendo, digamos, la cabeza visible de un grupo que no vestía uniforme, porque había toda una ritualización de que no hubiera entrega de armas, se inventa la palabra dejación de armas, etc. Y comienza un estilo de misiones, de pacificación, de paz, o como el Papa Francisco las llama, misiones humanitarias de paz y reconciliación sobre todo. ¿Cómo ve el rol de Naciones Unidas? Hasta si alguna perspectiva de éxito usted le puede llegar a ver. Mire, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay una percepción en Europa de las guerras que obligan a pensar cómo hacer para retener la paz. Entonces, aparecen organismos internacionales que tienen el Fondo Monetario, Naciones Unidas, la OEA, es decir, una cantidad inmensa de organizaciones que buscan el control de la violencia, contener a la violencia, que es innata en el hombre. Bueno, mire, en unas barracas de prisioneros franceses dentro de Alemania, inmediatamente después de la ocupación de Francia por la Blitzkrieg de Rommel y Guderian, los intelectuales franceses son llevados a un lugar de Alemania y en la misma barraca están Gaston Boutour, sociólogo, Jean Guiton, politólogo, el general Carrère, distinguido oficial de Estado Mayor francés, y un grupo interesante de segundas figuras. Años 42. Saben que van a estar ahí largo tiempo. Entonces se plantean ellos mismos la necesidad de buscar desarrollar una ciencia de la guerra. Habida cuenta del fracaso de lo que fue la Sociedad de las Naciones, que seguramente la habrán sufrido también, que fue un fracaso. Un fracaso, la propuesta de Wilson, que fracasó en el propio de Estados Unidos porque el Congreso no se la aprobó a la propuesta. Y sí lo logra después con Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas, que se creó para retener la paz, no lo logró nunca. Nunca. Y menos aún con el veto que existe. Sí.
en la comisión especial, digamos. El Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad, donde están los vetos de la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra es de la primera mitad del siglo XX. Nunca la pusieron al día. Es decir, son esas organizaciones que están momificadas, están ahí petrificadas. Y que lamentablemente le dan también una lógica bélica. Nosotros los que ganamos la guerra ponemos las pautas. Pero resulta que después uno de los que ganó la guerra fue derrotado, que es la Unión Soviética, e implosionó, y tiene efecto. Entonces, hay cosas que están más relacionadas con el realismo político internacional que con la voluntad de los hombres para tratar de apaciguar a los violentos, que existen y existían. Bueno, la ciencia que aparece en esas barracas alemanas es la polemología. En la Argentina, yo hace 30 años que vengo proponiendo en la universidad y en el posgrado desarrollar polemología. ¿Para qué? Para que nuestros políticos, que son legos en la materia, absolutamente legos, tengan el conocimiento básico, porque algún día tienen que controlar a las Fuerzas Armadas, como ellos mismos lo quieren hacer, el control civil de las Fuerzas Armadas. Pero el control tiene que hacerse desde la idoneidad, lo exige la Constitución. Vaya y analice a la gente que ha pasado por el Ministerio de Defensa Civil, a ver si encuentra uno que tenga idoneidad para el cargo. Entonces, de ese modo, es que hemos cometido errores garrafales. Por ejemplo, después de la experiencia de 2 guerras, una muy limitada, revolucionaria, contrarrevolucionaria, y otra limitada en el Atlántico Sur, una guerra limitada muy difícil de conducir, porque es una negociación diplomática abierta, teníamos 5 nosotros, y una prueba de fuerza en un lugar cerrado por el agresor, el Reino Unido, que estableció el círculo donde estaba cerrado y lo quebró cuando hundió al Belgrano fuera del círculo. Muy bien. ¿Teníamos nosotros capacidades para conducir una guerra limitada? Se necesitan de 8 o 10 años para capacitar al personal que va a conducir la negociación con la fuerza. Los británicos la tenían. Eran los gabinetes de seguimiento y control de crisis. Bueno, ese gabinete fue el que le dijo a Thatcher: usted se equivocó anoche, cuando a las 4:30 de la mañana le acepta a Belaúnde Terry una negociación. Y el comité le dice: señora, nosotros buscamos una victoria, no una negociación. Hay que hundir a Belgrano. ¿Cómo será que el comandante del Conqueror, del submarino nuclear, pidió 4 veces que le ratifiquen por escrito la orden, que se le manda por fax y no por voz? Bueno, indudablemente que los organismos internacionales están para paliar a la violencia y no solucionarla. Y se ha creado esta disciplina, que desde el punto de vista nuestro es una nueva ciencia que ya tiene 85 años, y por primera vez este año se va a abrir en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, en Luis María Campos. Sí, sí. Es decir, vamos a hacer un curso introductorio, justamente para que los jóvenes entiendan qué ha pasado con esa decisión de argentinos políticos de no tener Fuerzas Armadas, de prohibir el planeamiento estratégico, de decir que no existen riesgos y amenazas nuevas post-Guerra Fría. Entonces la Argentina está inerme, porque todavía está en curso lo que 4 siglos antes de Cristo decía Vergesio: si quieres la paz, prevé la guerra. Es la única forma de disuadir al violento. Hoy la Argentina no disuade a nada, no tiene con qué disuadir a la agresión estratégica, como es el narcoterrorismo.
El narcoterrorismo, que está presente, no es un tema policial, de seguridad pública. Es un tema que afecta a toda la sociedad estratégica y al Estado argentino, lo carcome por espalda. Dijimos 2 o 3 veces algunas palabras que me gustaría replicar ahora, porque la palabra violencia nosotros creo que no hay programa en la cual, es más, tratamos como de desafiar a quien nos escucha a decir que el opuesto a la paz no es la guerra, sino la violencia. Y podríamos nombrar Hay mucha violencia. En esa gama, así como la paz, una paz absoluta, una paz kantiana sería tan difícil de describir o de aplicar, y en estas violencias que la estamos viviendo yo creo que hasta a diario, el fenómeno del tránsito y de lo que nos sucede todos los días, qué poco preparados que estamos para ello, a punto tal, y con esto estamos terminando y abusando de su tiempo y su generosidad, un filósofo argentino, José Abadi, dice que la violencia es el fracaso de la política, que creo que es, invirtiendo los términos, creo que cuando la política no tiene resultados, la violencia surge, y a punto tal de que hoy a mí me preocupa, esto se lo manifiesto con preocupación, en Libia hay un intento de golpe de Estado, en Egipto hay un gobierno militar. El sostenimiento de Maduro en Venezuela es militar. Bien. Lo echan al jefe de Estado Mayor de Uruguay y se arma un partido militar. No hablemos de Brasil, que ya es un hecho. ¿Qué nos pasa? Bueno, yo diría que es una incapacidad de conducción política, no entender la naturaleza de los problemas. En este momento, para cerrar un poco lo que usted acaba de decir, hay 60 guerras activas en el mundo. 60. Todas son interiores, todas. Son guerras civiles. Y en la Argentina, por ley, se ha prohibido que acá haya guerra interna. Entonces, no hay inteligencia, no hay disuasión, pero lo peor es que el delito común, que antes estaba separado de los problemas estratégicos, hoy se han incardinado, hoy van juntos. ¿Por qué? Porque una forma de agresión viene del delito común. Entonces, criminalidad, narcotráfico y la... ¿Qué han hecho los países? Han unido a defensa y seguridad. Es decir, la propuesta nuestra también hace 30 años, la venimos explicando, es tener un Ministerio de Seguridad Nacional con 2 secretarías, mando unificado, para que todo el proceso vaya reunido. Se agrega al hecho de que se niegue la posibilidad de que haya problemas estratégicos dentro de los límites, por ley de defensa y ley de seguridad interior, lo dicen con toda claridad. Pero además, en el sistema judicial aparece el garantismo, con lo cual la disuasión al delito común también desaparece. Entonces, tenemos 26 policías franceses muertos, suicidados, porque justamente deben estar en esta guerra interna, los chalecos amarillos, etc. Lo interrumpí, disculpa. No, pero el tema de argentino es gravísimo si el electorado tuviese información y los dirigentes formación para entender de que no se pueden quitar los disuasivos frente a la violencia y al mal. Es gravísimo todo esto. Y cuando yo veo por televisión, llaman a un jugador de fútbol, a una artista cinematográfica, y le preguntan el problema de la seguridad. Esta gente puesta con el micrófono delante algo tiene que decir. Y dicen cosas que no tienen nada que ver en la profundidad del problema donde estamos metidos. Todo esto tiene que ver con las guerras que peleamos. Es decir,
entender de que las dos guerras del siglo XX están abiertas en el siglo XXI, como estados de guerra, estados de beligerancia, y que esto nos trae una tensión social y una ansiedad frente al futuro que está planteada en la elección presidencial de este año. Ahora, como de esto no se habla, y bueno, seguiremos siendo víctimas de nuestros propios silencios. Exactamente. Miguel Ángel, yo no le quiero robar más tiempo, tenemos un pequeño presente para compartir, muy humilde, con el logo de los cascos azules, de las boinas azules, que pretende ser un dulce recuerdo a veces que hemos necesitado abrir puertas, no es en su caso, pero una golosina típica de los cascos azules, son unos bombones con forma de casco azul. Así que en buena mano está. Muchísimas gracias. Espero. Pequeño resumen de todos nuestros programas. Espero haberlo ganado. Pero que nada, mire, hace como una hora lo estamos demorando acá. Le deseamos lo mejor para la conferencia de hoy. Y me gustaría que nos diga a nuestra audiencia cómo llegar a sus sitios, cuál es el programa de actividades y cómo poder seguirlo en esta línea de pensamiento. Todos estos temas que hemos tratado tan a vuelo de pájaro, solamente para tener una idea general de lo que está ocurriendo, lo van a encontrar en la página web del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. La portada es www.IEEBA, Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires.org. Ahí van a encontrar miles de trabajos, miles de colaboradores, de investigadores del instituto y ensayos que se fueron haciendo a lo largo del tiempo en los últimos 35 años. Hemos sacado algunos porque ya están, digamos, superados, pero hay una cantidad que son absolutamente recientes. En apoyo de todo esto, a su vez, una vez por mes, los terceros martes de cada mes, 18:30, en el Jockey Club de Buenos Aires, damos conferencias que están relacionadas con todo lo que hemos estado hablando. Porque la academia que presido y funciona acá es la de la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales. Hoy un académico de número, que es Horacio Calderón, va a tratar, a pedido mío, la interrelación que hay de los múltiples conflictos que emergieron después de la Guerra Fría con los problemas internos que hoy tiene la Argentina en lo que hace a la seguridad. Buscar esa conexidad para que nos demos cuenta de que no es un problema nuestro, es un problema global, pero que acá toma formas particulares porque no hay idoneidad en el manejo que exige la Constitución, en el manejo de la seguridad. Le robaría palabras suyas de hablar de debilidad estratégica de manual, que es lo que tenemos. Claro. Y bueno, a partir de agosto y septiembre, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, vamos a tener una introducción liviana al entendimiento de la polemología. La polemología está por sobre las operaciones militares, porque la guerra no es un hecho militar. La guerra es un hecho sociopolítico. Hay que meterse en la sociología y en la ciencia política para abarcar ese proceso que luego baja del nivel político al nivel estratégico. Y ahí tiene un rol la Fuerza Armada. A la arena del conflicto, a la del duelo clausewitziano. Miguel, un honor, un placer, un gusto, y esperemos que ya están hechas las invitaciones, así que creo que vamos a poder ayudarlo también. Me parece, algo me dice que nos vamos a ver también en la Escuela de Guerra Conjunta con su director Camilli, que es una excelente persona. Es el que tuvo, el único que escuchó esto y lo tomó. Hemos recorrido las universidades privadas, públicas,
hemos recorrido los institutos militares, siempre nos decían espere. Ahora, Camille se hizo cargo y el día que se hizo cargo resolvió. Estuvimos ese día juntos. Esto es Cascos Azules, un honor. El general Heriberto, no le pregunté si iba a ser el Bolsonaro argentino, pero esto es otro tema.